El payaso está cansado y ahora descansa en Cristo. La máscara en el suelo, su corazón listo. Dejó atrás el circo de promesas vacías. Camina por la luz, sanando las heridas. Vamos a hacer una primera entrevista complaciendo a todas las personas que nos han escrito en privado, que han querido que nosotros hagamos nuestro canal. Somos un matrimonio, él es mi esposo y por supuesto, y les queremos pedir disculpas por el fondo tan animado, pero este es el cuarto niño. El cuarto niño nosotros, y ya tenemos una sorpresa. Queríamos decirle que va a ser una entrevista tipo un policía y un delincuente, y así poco a poco va a tener una saga de la historia de Felito el Payaso. Bueno, buenas noches, Felito el Payaso. Buenas noches, Ariel. Y quería hacerte la primera pregunta. Mira, Cuéntame, te voy a hacer unas preguntas serias, pero tienes que responderme la verdad porque es con la policía. Cuéntame algo sobre tu niñez, ¿cómo empezó tu niñez? bueno, mi niñez fue la de mi mamá era artista y yo vivía en casa de mi madrina. Mi madrina es una señora libanesa del Líbano, católica, y estaba casada con su esposo, se llamaba Rogelio, ella se llamaba María Rosa, Abay Milian, es libanesa. Ellos me criaron muy bien, yo me sentía feliz en esa casa. Mi mamá viajaba a la provincia y eso haciendo artista. Y ya cuando ella venía los fines de semana, a veces me recogía y me daba a su casa el fin de semana y después me volvía a dejar en casa de Farina. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste hacer las calles? Bueno, mi mamá tomó la determinación a la edad de 9 años más o menos de ya no trabajar más en provincia y me recogió, me llevó a mi casa para vivir con ella. Y ya ella no tenía mucho tiempo con mí. Ella tenía que trabajar de noche, cabaret. Ya cuando ella venía cansada, casi nunca hablábamos, casi nunca nada. Ya cuando tenía que salir por la noche me cuidaba mi hermana, que era mayor que yo. O sea, la que era responsable de la casa era mi hermana. Y ya teníamos muy poco roce. En realidad tenía de todo, mi mamá me daba de todo, me daba todos los gustos, toda la ropa, todo lo que no sé, pero no tenía el calor ese familiar de mi madre. Después de eso hubo una causa aquí en Cuba con unos fiscales y eso, entonces todas esas personas que tenían relaciones con los fiscales y eso, que fueron presos, entre ellos mi mamá. Y yo, con un problema de rebeldía con mi hermana y el esposo de mi hermana y eso, cogí las calles. No fue porque era una familia fracturada, todo lo contrario. Problema de rebeldía mío, cogí las calles. Es decir, que cuando cogiste las calles tu mamá estaba presa. Mi mamá estaba presa. Entonces, ¿enfrentaste las calles solo o con algunas amistades en ese momento, con algunos amigos? Bueno, empecé primero solo, en la calle solo, pero bueno, era un niño huitón, yo no tenía esa maldad de calle así. Entonces, mis primos, Felicito, Freddy, Fernando, Paquito, mis primos más o menos me ayudaban porque ellos tenían su casa y todo, pero ellos eran de la calle. Y entonces, por respeto a ellos, mucha gente no se metían, o sea, me tenían como un tonto ahí en la calle, ya estaba viviendo en la calle a veces. Y después me uní a dos muchachos que eran hijos de la patria, no voy a decir el nombre de ellos aquí, no sé qué pregunta tú me vas a hacer más para adelante. No, pero el problema es respeto. Pero cuando estabas haciendo las calles, o sea, ¿ya ellos llevaban tiempo en la calle Ellos llevaban tiempo en la calle. Lo que yo asumí como un liderazgo entre ellos, porque
Ellos llevaban tiempo en la calle, pero no tenían el respaldo que tenía yo de mis primos, que eran de la calle y eso, entonces ellos me hacían caso a mí. Ya. En ese momento qué edad tenías tú y los muchachos que conociste? Tendría unos 10 o 11 años, por ahí. O menos, quizás menos. No recuerdo muy bien ahora ya. Estábamos en la calle ahí, los tres, andábamos juntos, dormíamos bajo el puente Almendares, guardábamos nuestra ropa ahí en una cisterna que había ahí. Ya. Y cuéntame cómo sobrevivían, cómo comían, qué hacían para comer. Al principio, nosotros comíamos en la pizzería ahí, en la pizzería 223. Nosotros íbamos y pedíamos pizza, entonces alguien sentía lástima de nosotros, nos daban pizza, qué sé yo, y recogíamos un patio, o cargábamos un escombro, cualquier cosa, y nos ganábamos unos kilitos que apenas alcanzaba para comer, pero sí. No. O sea, a veces hacían trabajos para que le pagaran. Claro, siempre buscando la forma de meter el cuerpo, trabajando, inventando, limpiando un carro, cualquier cosa. Bueno, a veces robaban también. No, a veces se robaban las pizzas. A ver, esta gente sí eran ladrones, ¿entiendes? Pero yo sí, siempre... ya ellos estaban en la calle. Ya ellos estaban en la calle. Yo siempre era vigilante, yo siempre estaba vigilando. Yo siempre estaba vigilando, yo nunca... Pero eran rojitos esos descarados, de abrir un carro, coger lo que hubiera en la guantera, ¿entiendes? Pero es lo que menos hacíamos, más bien nosotros... tratábamos de limpiar un patio. Más bien trataban de hacer un trabajo para poder tener siempre. algún dinero para alimentarse. Ajá. Y entonces en la noche iban a dormir ahí a Puente Almendares. A Puente Almendares. Nos quedábamos haciendo cuentos de las travesuras que hicimos en el día y nos quedábamos dormidos. Y en algunos momentos ibas a tu casa. Yo siempre pasaba por mi casa, o sea, mi modo operandi de nosotros siempre era cerca de donde yo vivía. Siempre era cerca de donde yo vivía. Y ya, yo siempre pasaba, miraba a mi propio cuñado. Él no podía atender nada en la tendera, que ahí sí yo me lo robaba, yo mismo me lo robaba. ¿Te robabas la ropa de tu cuñado? Sí, yo le echaba la culpa a él, yo decía que yo me había ido a mi casa, y yo cada vez que entendía algo ahí de hombre, ahí yo me lo llevaba. Así fuera para botarlo en el tiro, me lo llevaba. Pero un problema de maldad. Sí, maldad. Y ahí empezaste como a desarrollar la maldad. Más o menos. Ven acá y bueno, cuéntame más o menos sobre qué edad y en qué momento fue tu primer hecho de sangre o tu primera actuación con violencia en la calle, porque me imagino Mi primer hecho de sangre fue